gracias a los cuales esta iniciativa ha sido posible y, por supuesto, también a nuestros invitados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Oscar Valverde y Randall Arias. En ese sentido, este no es el primer webinar en conjunto entre OIM y COMCET. Durante el transcurso del año pasado ya hemos tratado temas como la migración laboral y prevención de la trata de personas y el trabajo forzoso en el contexto del COVID-19, la responsabilidad corporativa y migración laboral, así como en conjunto hemos desarrollado un curso y campus de capacitación sobre responsabilidad social empresarial, promoviendo la inclusión laboral de las personas migrantes con perspectiva de género, que tuvo una duración entre el 11 de enero y el 22 de febrero, y en este participaron 31 empresas mexicanas. Este año en particular queremos repetir la experiencia con otro webinar que tendrá lugar el 20 de mayo de este año y a través de un nuevo curso online sobre responsabilidad social empresarial, migración laboral y trabajo ético, dirigido a directivos del sector empresarial mexicano y de la región, que empezará en el mes de junio. Este webinar, por supuesto, tiene como intención profundizar el tema y generar un espacio de reflexión con el sector empresarial sobre la importancia de promover el trabajo digno y sobre la necesidad de implementar, sobre todo, acciones para potenciar los beneficios de la migración laboral en México, con un enfoque especial sobre la inversión en los recursos humanos y los beneficios de la interculturalidad en las empresas. De hecho, en este mismo sentido, la migración internacional es un elemento fundamental de los procesos de desarrollo regional. La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estimó que 281 millones de personas que viven fuera de su país de origen en 2020, o más bien estimó esta cifra en 2020, lo que indica el crecimiento del número de migrantes internacionales que ha ido robusteciéndose en los últimos dos decenios. Más del 70% de las personas migrantes son personas trabajadoras en búsqueda de mejores oportunidades de empleo y salarios. Esta estimación representa alrededor del 3.6% de la población mundial, que es aproximadamente, o que aportan aproximadamente un 9% del PIB mundial, es decir, casi 7 trillones de dólares al año. Lo que significa que el fenómeno migratorio representa una oportunidad para el desarrollo, sin lugar a dudas. La movilidad de personas trabajadoras de su país de origen a otros países, cuando es bien gestionada, por supuesto, contribuye al crecimiento económico. De esta movilidad se benefician no solamente las comunidades de origen, que reciben remesas y pueden reducir presiones sobre su mercado laboral, sino también, por supuesto, los países de destino donde algunos sectores de la economía dependen en gran medida de las habilidades de personas trabajadoras migrantes, y en donde se perciben también importantes contribuciones fiscales y socioculturales de esta población. En las últimas 2 décadas se ha evidenciado un incremento en la intensidad y complejidad del fenómeno migratorio en los países de Mesoamérica. Alrededor del mundo también la población migrante originaria de Centroamérica para 2020 sumaba más de 5 millones de personas. En cuanto hacia México, este número ascendía a 11.2 millones de personas migrantes. En el marco del TEMEC, la OIM como la OIT promueven en México los derechos de todas las personas trabajadoras, tanto nacionales como extranjeras. Este momento es la oportunidad para conocer más en profundidad la importancia de los mecanismos como la Oficina de Actividades para los Trabajadores y la Oficina de Actividades para los Empleadores, y el fenómeno de la migración laboral para la promoción de la justicia y el trabajo decente. Finalmente, quisiera agradecer a todos los actores involucrados en la organización de este evento con el fin de permitir la integración social de las personas y en particular a las personas en contexto de movilidad gracias a la apertura de una puerta de entrada al mercado laboral formal. Estas acciones tienen como propósito mirar a una efectiva cohesión social entre personas nacionales y extranjeras y fortalecer el tejido social en México en línea con la reforma laboral y su constitución. Sin más palabras, les agradezco su valiosa participación y le devuelvo la palabra a Virginia Negro. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Héctor, y muchas gracias por destacar la importancia de la migración como un fenómeno para el desarrollo y sobre todo de introducir a Juan Pablo Cervantes, pero también que es el presidente del COMCE, del Comité México-Estados Unidos, que ahora voy a introducir, y para introducir también nuestros aliados de la OIT, de la Organización Internacional para el Trabajo, con los cuales
luego vamos a entrar más en el tema. Sin más, dejo la palabra entonces al presidente Juan Pablo Cervantes del Comité México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Muchas gracias por organizar con nosotros este evento. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días. Muchas gracias, desde luego, Héctor, y muchas gracias, por supuesto, Virginia. En nombre del Comité México-Estados Unidos del COMSE, me da enorme gusto darles la bienvenida al presente webinar, Trabajo digno y migración laboral, una mirada sobre la interculturalidad de las empresas, organizado conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones, también conocido como ONU Migración, u OIM. Me es muy grato, a su vez, dar la bienvenida a los representantes de OIM, a Virginia Negro, asistente senior de proyectos en migración laboral de OIM México, quien además nos ha dado la introducción. También quisiera dar la bienvenida a Randall Arias, de la Oficina de Actividades para los Empleadores, ACTEMP, y Oscar Valverde, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Oficina de Actividades para los Trabajadores, ACTRAV, y desde luego también a Héctor Besares, quien nos acompaña. Efectivamente, no es la primera vez que la OIM y COMSE organizan algún evento conjunto, como bien decía Héctor. En este sentido, COMSE comparte plenamente con OIM la importancia de promover el trabajo digno y la necesidad de implementar acciones para potenciar los beneficios de la migración laboral en México, con un enfoque especial sobre la inversión en los recursos humanos y los beneficios de la interculturalidad en las empresas. Conforme a lo anterior y a efecto de poder dar inicio a esta charla, les reitero de la manera más cordial la bienvenida a nuestros conferencistas, así como a nuestra audiencia, pasando nuevamente la palabra a Virginia Negro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y sin más entraría entonces un poco en el contenido de este evento. Porque justamente como lo indica el título, TEMEC, Trabajo Digno y Migración Laboral, queremos hoy introducirles los trabajos que la OIM está haciendo en este sentido, pero también los que la Organización Internacional del Trabajo anda haciendo hace muchísimos años con ACTRAV y ACTEMP, de las cuales ahora hablaremos. Pero quería, y ahora voy a presentarle una breve presentación, darle una introducción. Perdón, voy a usar el recurso del share screen. No sé si ya lo pueden ver mi pantalla. Ya la podemos ver. Perfecto. Voy a ponerla. Sí, entonces estamos hablando justamente de esa perspectiva de la migración como un fenómeno de desarrollo y pensándolo para explicarlo un poco mejor a las empresas, al sector privado mexicano, lo vamos viendo muy rápidamente a través de los conceptos de responsabilidad social empresarial con el cual seguramente están ya familiarizados, en un marco de empresas como actores importantísimos, fundamentales en velar sobre los derechos humanos de las personas trabajadoras y también de las personas trabajadoras migrantes. Así, esto lo vamos viendo en cómo se refleja en un tratado como el TEMEC y muy rápidamente la reforma laboral en México. Entonces, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, entre los cuales hay los derechos humanos laborales, ¿no? Entonces son universales, inalienables, interdependientes, que es muy interesante porque están entonces relacionados entre sí, y indivisibles, o sea, son inseparables y todos tienen el mismo grado de importancia. Y como estamos ya repitiendo varias veces, el trabajo entra en este marco. Imponen obligaciones, no exclusivamente, pero particularmente a los estados y los agentes de los estados, y han sido reconocidos por la comunidad internacional y están protegidos por ley.
Entonces, acá algunos actores que velan sobre los derechos humanos en las empresas. Vemos, bueno, la Organización de Naciones Unidas, la OEA, y vamos a ver un poco, ¿no? También cómo nacionalmente también México a través de su legislación y diferentes organismos. Son derechos entonces civiles y políticos, así como económicos, sociales, culturales, ambientales. En este aspecto hablamos, ¿no?, de derecho al trabajo, en específico hoy nos vamos a concentrar sobre eso, pero siempre teniendo esa mirada, como estamos diciendo, intersectorial, entonces cada uno está conectado con el otro. Y también pensándolo, ¿no?, a quién son las personas que muchas veces podemos considerar como en un contexto de mayor vulnerabilidad para poder ser capaces de proteger específicamente estos derechos para estas personas. Vemos mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidades y demás. Les voy a dejar luego esta presentación porque hay varios enlaces para que puedan tenerla como un pequeño recurso. Los tres pilares principales que se identifican en los principios rectores de Naciones Unidas son proteger, respetar y remediar, porque es importante ver estos tres pilares divididos así, porque también identifican muy rápidamente cuáles son los actores que principalmente están involucrados, ¿no?, en estos mismos tres pilares. Entonces, cuando hablamos de proteger, hablamos también de prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos de terceros. Las empresas también están en ese pilar de proteger, entonces, a través de cómo se protegen, a través de regulación, de marco institucional, de políticas y presupuesto, de asesoría y promoción. Respetar, claramente, es una obligación, sí, de las empresas, así como siempre de los estados, no infringir derechos humanos de terceros a través de herramientas que pueden ser las más diferentes, como política de debida diligencia, evaluación de impacto en derechos humanos, son todas compliance de las empresas que sí son herramientas fundamentales para que las empresas respeten los derechos humanos y puedan también tener mecanismos de reparación de afectaciones. Pasamos justamente a la parte, al último pilar de reparar, que es obligación de las autoridades así como de las empresas, a través de estos mismos mecanismos, ¿no?, que estamos justamente ya mencionando. Son judiciales y extrajudiciales. Extrajudiciales no se entienden como algo en contra de la ley, pero más bien como lo que pueden ser todo lo que tiene que ver con conciliación y encontrar soluciones antes de recurrir a organismos de justicia. Así como disculpa, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o de otro tipo, sanciones penales o administrativas y medidas sobre todo de no repetición. Eso es muy importante. Así como mecanismos de las empresas que permiten atención a estas violaciones de forma temprana y directa. Bueno, el TEMEC fundamentalmente es el nuevo tratado, ¿no?, México, Estados Unidos y Canadá, y pretende entrar en este marco de respetar los derechos humanos de todas las personas, trabajadoras nacionales como extranjeras. Es importante también mencionar que en ese caso del TEMEC fundamentalmente se habla en algunos supuestos específicamente de trabajadores migrantes, porque volvemos a las condiciones de más vulnerabilidad. Entonces, se reconocen y se afirman obligaciones como miembros de la OIT por parte de México en diferentes puntos. Acá voy iba como enlistando algunos, como la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, o abolición efectiva del trabajo infantil y de otras formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta la protección laboral para niños, niñas, adolescentes y menores. Así, eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación y
asegurar condiciones aceptables de trabajo, entonces trabajo digno. Se nombran, hay diferentes fórmulas en las cuales funcionan, decimos, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, entre las cuales el nombramiento de un team de inspectores laborales que vigilan el cumplimiento el cumplimiento e investigan presuntas violaciones de todos estos supuestos que le enlisté anteriormente. Entonces, violaciones a derechos al trabajo, fundamentalmente. Buscan garantía de cumplimiento voluntario y también acá hay una lista de actividades que fundamentalmente no va a, decimos, decir todo lo que van a hacer estos inspectores. Es importante también, yo creo, ver estas figuras no solamente como sancionatoria, pero también como un apoyo a las empresas para poder tener este horizonte de derechos humanos más claro y más concreto también. Acá también cité algunas partes, no voy a detenerme mucho, pero voy a dejarle esta presentación, algunos artículos en los cuales se resalta la importancia de la cooperación como mecanismo para la implementación efectiva del capítulo 23, en este caso, que es el capítulo donde más se insiste sobre los derechos laborales de las personas extranjeras como nacionales. Acá voy citando solamente algunos puntos que ya citamos, pero es importante pensar en el marco de la cuestión de la cooperación, ¿no? De la cooperación entre partes. Y ahora vamos a ver también sobre todo con Oscar, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos mecanismos de cooperación. Repito un poquito, perdón la redundancia, luego voy a dejarle esta presentación. Estas juntas y estos attachés laborales de momento son juntas de 12 personas. Acá ven un poco cómo están nombradas, entonces qué tipologías de perfil tienen estos profesionales y van sacando informes anuales con evaluaciones. Ya se sacó un informe intermedio, es muy interesante, les dejé el enlace justamente en la presentación para que lo puedan ver, insistiendo sobre la importancia de dónde están las áreas de oportunidades, llamámoslo así, donde efectivamente hay que trabajar mucho más, ¿no? La reforma laboral entra justamente es un poco un reflejo a nivel de país México, de este tratado también, decimos. Entonces, como vemos, la aprobación y la implementación de la reforma es condición indispensable para la aprobación del TEMEC, que ya ha sido aprobado. Entonces, ahorita estamos trabajando justamente en implementar la reforma. Muchos retos y desafíos, sobre todo pensando en el contexto de la pandemia, que no se veía en ese entonces. Acá tienen un breve historial de los diferentes acuerdos de libre comercio y cómo se llegó a esta reforma laboral en 2020. Y la importancia de la ratificación del convenio 98 de la OIT sobre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, perdón. Importantísimo porque es uno de los puntos sobre el cual justamente la reforma ha ido actuando un giro copernicano, decimos, una gran revolución. Entonces, los tres pilares y componentes de esa reforma más importantes son una reforma, perdón la redundancia, en los mecanismos de justicia laboral con órganos de conciliación y registros y en la cuestión de la democracia sindical. Sin más, dejaría justamente la palabra ahora a los especialistas de OIT. Perdón, voy a dejar de compartir mi pantalla. Con gusto les compartiré esta presentación a todos los participantes para que puedan tener algunos pequeños enlaces por ahí que quizás lo puedan ayudar y conducir en esta profundización sobre el tema de la reforma laboral. Y sin más, entonces presento a Oscar Valverde, que es el especialista de ACTRAV, justamente de la OIT, de la Organización Internacional para el Trabajo,
Y haciéndole una primera pregunta a Oscar, si puedo, que no está en las preguntas, que sería que si nos puedes explicar un poquito qué es Actrav, antes que todo. Tienes el micrófono silenciado, Oscar. O sea, tienes el micrófono. Muy buenos días a todas y todos. Saludar el interés que tiene este evento para no solo para el sector empleador, sino yo creo que es este tipo de reflexiones y de socialización de la información es muy importante para todos los sectores sociales. Y en lo que atañe al mundo del trabajo, por supuesto, a los gobiernos, a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales, ¿verdad? Entonces, para Actrav, que es el departamento dentro de la OIT que trabaja con los sindicatos, al igual que el departamento de ACTEM, de actividades con los empresarios, trabaja con los empleadores en materia de cooperación técnica, pues es una oportunidad de poder brindar una información muy práctica, resumida, sobre lo que la OIT hace con los sindicatos en el marco del tripartismo de la OIT. Yo quisiera compartir la pantalla para tenerla preparada. No sé si se está viendo. Sí. Y entonces se me fue un poco, se me hizo aquí un lapsus casi se va la luz en mi casa. Por suerte no se ha ido. Estoy en Costa Rica y este sería un poco las reflexiones que podríamos hacer el día de hoy. Tengo un pequeño PowerPoint donde voy a tratar de las preguntas que me hagas, Virginia, puedan de alguna manera encontrar aquí un reflejo para que podamos compartir también alguna reflexión en relación con las relaciones entre el capital y el trabajo, las relaciones laborales entre los empresarios y los sindicatos y lo que para la OIT eso significa desde que se creó, que fue hace 100 años, este año la OIT cumple 101 años, y donde justamente se crea la OIT para tratar de armonizar esas relaciones laborales, evitar los conflictos que en aquella época, que hace muchos años trae la relación capital-trabajo. No es un tema de hace 100 años, es un tema que viene de mucho más atrás. Esa relación capital-trabajo ha tenido mejores épocas y en la medida que el Estado de Derecho y el Estado del Bienestar han coincidido, han confluido en políticas de desarrollo más equitativas y equilibradas, pues la relación entre el capital y el trabajo ha sido más simétrica, más equilibrada, y obviamente el resultado de eso también son sociedades más equilibradas, más equitativas, con más justicia social, etcétera, etcétera. Que eso en el fondo, el objetivo de la OIT es conseguir que en todos los países, de alguna manera, la justicia social esté al alcance de toda la ciudadanía, no haya excepciones y la legislación y la práctica estén a tono con una sociedad del futuro que tenga futuro y que tenga futuro del trabajo. Y un ámbito muy importante es el del diálogo social, porque está en el ADN de la OIT promover el diálogo social. Muchas gracias, Oscar. Antes de entrar en el debate, quisiera también introducir a Randall Arias, que es el especialista de las oficinas de actividades para los empleadores ACTEMP. Y bienvenido, Randall. Hola, buen día. No, solamente un muy breve saludo. En realidad aquí lo fundamental es escuchar a mi colega Oscar Valverde, a quien yo en particular agradezco mucho el tiempo que nos ofrece y sus valiosos siempre aprendizajes y por sobre todo su amplia experiencia. Nada más, Oscar, si me permitiste, te robo un minuto nada más de nuevo para agradecer a la OIM y a Virginia, obviamente, por el espacio que nos ofrecen, a don Juan Pablo y al COMSE en general, por el espacio también que nos ofrecen, que es importante. Oscar lo explicará en lo que corresponde, pero como ustedes saben, somos una organización tripartita, ¿verdad? Y en ese marco hay un departamento de actividades para empleadores, que es mi trabajo, que se dedica exclusivamente a apoyar y a ofrecer asistencia técnica al sector empleador, que es exactamente, idénticamente funcional, y Actrav, que es para donde trabaja mi colega Oscar Valverde, que atiende exclusivamente al sector de los trabajadores por vía de los sindicatos. Entonces, nada más para que ustedes
también tomen notas por si algunas personas no han participado previamente. Y yo solamente te robo un momento, Oscar, la pantalla, pidiéndote permiso, para decirles que existe esta herramienta que incluye en principio lo que Oscar les va a explicar en detalle. Pero quiero aprovechar, no quiero desaprovechar la oportunidad. Oscar, permíteme, te voy a quitar la presentación un segundo. Esta herramienta, no sé si la están viendo, que dice Guía Diagnóstico Empresarial México, ¿se observa? Sí se ve, sí se ve. Sí, gracias. Aquí estoy navegando en vivo y aquí yo estoy jugando. Aquí tienen 15 temas prioritarios. Y esto es importante de cara a lo que bien dijo Virginia, ¿verdad? Las obligaciones que ya tiene convencionalmente México, pero especialmente cómo las plantea el TEMEC, ¿ok? Es decir, porque cuando el TEMEC habla de los principios fundamentales del trabajo, se refiere obviamente, esencialmente, bueno, no solo a los convenios fundamentales, esencialmente a los convenios fundamentales de la OIT. Decirles nada más, y aquí estoy navegando rápidamente, que aquí está, esta guía está abierta, está en Diagnóstico Laboral Empresarial OIT.org. Virginia la conoce perfectamente y les podrá pasar el link, pero nada más decirles brevemente que ahí planteamos los temas fundamentales: trabajo forzoso, trabajo infantil, no discriminación, libertad de asociación, que seguramente será el énfasis de lo que hablará Oscar. Y decirles que entonces ustedes entran, como estoy yo navegando, y ahí está la explicación, por ejemplo, lo que es el trabajo forzoso, las causas que los provoca, la coerción, y vean que plantean no conformidades comunes, que es el lenguaje típico, digamos, del sector empresarial, básicamente en lo que es, digamos, como procesos de certificación o auditorías, los recursos de respaldo y las referencias a los convenios de la OIT. Están estos temas para que ustedes los puedan ver, y también, y de lo más importante, esta herramienta les permite hacer un autodiagnóstico en línea. Ustedes se registran, es gratuito, y sus empresas, perdón, aquí siempre me equivoco, no es registrarme, es ingresar, siempre que lo hago, y aquí, me dicen que no. Aquí ustedes ven, por ejemplo, en trabajo forzoso, hace un conjunto de preguntas en donde ustedes van respondiendo sí o no, y al final les da el resultado para que la empresa sepa. ¿Cuál es el propósito de esta guía, que está abierta, que es disponible públicamente? Es que el sector privado de México, cualquier persona, pero especialmente las empresas, sepan cómo están con respecto al cumplimiento de los temas fundamentales en materia del trabajo, y que ustedes lo puedan autoconsumir. Actualmente tiene todos estos elementos. Decirles que estamos haciendo una nueva versión con el Comité 2030 de CONCAMIN, que va a incluir un módulo sobre derechos humanos y debida diligencia empresarial y el deber de respetar, que bien explicaba Virginia, que termino solamente diciendo que la debida diligencia es un acto voluntario de las empresas más avanzadas, en donde es cumplir más allá de lo que la ley obliga, pero también decir que cada vez más esto que es voluntario se convierta en algo forzoso. Entonces es importante que las empresas anticipen el futuro, y el futuro no solamente en la parte, en todas las dimensiones, pero especialmente en lo que toca cumplir. Perdón que haya incorporado esto, pero es que me pareció, ya cuando yo escucho a Virginia, escuchando obviamente las autoridades del COMSE, me pareció importante que ustedes conozcan esta herramienta, en donde Oscar, mi colega, les explicará en profundidad y magistralmente los elementos de fondo. Yo nada más quería presentar esta herramienta. Oscar, discúlpame que te quité la pantalla, colega. Gracias, muy amables y mucho gusto. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias por estar presente en la conversación. Entonces, si quieren, podemos seguir. Vamos lanzando un poco la metodología. Es una metodología free. Vamos lanzando algunas preguntas, ¿no, Oscar? A las cuales ambos, ambos en cuanto, sobre todo Oscar, pero ambos pueden contestar, van contestando. Y justamente me gusta mucho esta intervención en cuanto estamos hablando de algo voluntario en cuestiones de vida diligencia, sí, al mismo tiempo vamos a reflexionar en conjunto sobre la importancia de tener este tipo de herramientas para el sector empresarial, para también una buena productividad y para una mejor relación con todos los actores que participan en el proceso de lo que se llama, ¿no?, el diálogo tripartito, y que ahora Oscar, si nos puede un poco justamente introducir
en este marco en explicarnos cuál es la importancia de ese diálogo tripartito para el sector empresarial y los sindicatos. Ay, perdón, una puntualización, sí, puse mal el enlace, entonces ahora encuentran el enlace correcto en el chat para la guía de autodiagnóstico. Te dejo la palabra, Oscar. Estás en mute, Oscar. Y ahora, Ya. escucha, bueno, yo creo que lo que nos ha expuesto mi colega Randall es una herramienta muy importante que en efecto muchas de las cosas que están en esa herramienta de trabajo con los empleadores es para identificar todos los aspectos que la OIT considera parte del trabajo decente, ¿verdad? Que es el gran desideratum de nuestra oficina, de compartirlo a nivel mundial con todas las sociedades, tratando de que ese sea el futuro del trabajo, ¿verdad? Que todas las personas, que haya una sostenibilidad de las empresas para que pueda haber sostenibilidad de los empleos, que haya rentabilidad económica y rentabilidad social. Y para eso la OIT cuando se crea, y es por lo que yo estoy poniendo para que entendamos bien lo que significa el tripartismo, la OIT se crea por un consenso entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Y esta estructura de la OIT se reproduce en todo lo que la OIT hace, ¿verdad? Y la gente se pregunta, pero bueno, ¿y qué es lo que hace la OIT? Pues la OIT hace dos cosas muy sencillas, bueno, muy sencillas, históricamente sencillas, complejas a la hora de traducirlo en hechos sociales, ¿verdad? En hechos corporativos, en hechos comunitarios, que es, por una parte, toda la actividad normativa que hace la OIT. La OIT hace lo que se llamaría el Código Internacional del Trabajo, con todos sus convenios y recomendaciones, convenios que los países pueden ratificar o no ratificar, eso es voluntario, pero una vez ratificados esos convenios, pues hay una fuerza de ley para cumplirlos, y luego hace toda una cooperación técnica orientada a que esas normas se puedan hacer realidad en los países, porque no es una actividad estrictamente jurídica esa actividad normativa, sino que las normas tratan todo tipo de temas, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, trabajo infantil. Entonces, aunque es una normativa, también trata sobre las políticas que tienen que ser las más deseables, desde el punto de vista de la OIT, para que esos derechos en las distintas ramas de actividad, en los distintos aspectos de la vida cotidiana del trabajo, pues se hagan realidad, ¿no? Y además, los convenios de la OIT no es un máximo, no es el techo, es una base normativa. Hay países que su legislación está por encima de los convenios de la OIT. Y hay países donde, lamentablemente, esa norma de la OIT es lo máximo a lo que a veces se puede aspirar en algunos países. Siendo la filosofía de la OIT que sea lo mínimo que la sociedad le dé a sus ciudadanos y ciudadanas, que les garantice como mínimo el convenio de la OIT, los derechos que están resguardados en un convenio determinado. Y como decía, por ejemplo, para el caso del TMEC, como decía Randall, el TMEC se enfoca en los convenios fundamentales, que luego veremos muy de pasada, porque no queremos hacer tampoco aquí una charla sobre normas internacionales del trabajo, que sería necesario otro espacio. Aquí lo que tenemos que ver un poco es cómo la relación de trabajo, cómo la normativa sobre la relación del trabajo se cumple y tiene importancia e incidencia para la vida en la empresa, para la sostenibilidad de la empresa, para la sostenibilidad del empleo y luego para las relaciones internacionales, como en este caso el acuerdo de libre comercio entre los tres países, donde hay unos compromisos en materia laboral que van a tener su trascendencia en el desarrollo de esta relación comercial. Entonces, como vemos en esta filmina, esas son las dos grandes cosas que hace la OIT, la actividad normativa y la cooperación técnica para que esas normas puedan encontrar técnicamente las condiciones para desarrollarse en los países. Porque de nada sirve ratificar un convenio si no lo puedes cumplir. Tiene que haber unas condiciones para que los convenios se cumplan. Ahora, ¿qué es el diálogo social? ¿Verdad? Porque diálogo social puede ser una cosa muy amplia. Aquí hay una definición de lo que es el diálogo social, ¿verdad? Pero es una definición más ubicada en el mundo de las empresas, en el mundo del centro del trabajo, en el mundo del trabajo. Entonces, designa la intervención de los trabajadores y de los empleadores y los gobiernos en la toma de decisiones relacionadas con los temas del trabajo.
y implica todo tipo de negociaciones, consultas e intercambios de información entre los representantes de los tres sectores acerca de los intereses que albergan respecto de las políticas públicas, la política económica, la política social, la política laboral, incluso hasta a veces la política fiscal. Y para la OIT el diálogo social no solo es un medio de progreso social y económico, sino que es un objetivo propiamente dicho, porque permite a los interesados expresarse y defender sus intereses. Esta es un poco la definición que la oficina nuestra maneja de diálogo social y tiene un gran impacto en tres dimensiones. Una, en el sistema de relaciones laborales, otra en la división social del trabajo y otra en el futuro del trabajo. Seguramente ustedes pueden pensar que en más ámbitos de la vida cotidiana, también en la cultura lo tienen, en la convivencia, en muchos aspectos, pero sin querer ser muy rígidos, por ubicar en tres aspectos esenciales de la evolución en el mundo del trabajo, en estos tres áreas es donde el diálogo social va a demostrar la capacidad de consenso que tiene una sociedad determinada, un país, un grupo social, un sector, o las debilidades que tiene para encontrar un equilibrio en cualquiera de los tres aspectos que garantice una gobernanza aceptable, que garantice una relación equilibrada, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como decíamos al principio, desde el punto de vista de la OIT, que garantice la preeminencia de la justicia social, que fue la razón por la que se creó la OIT, la justicia social y la democracia en el mundo del trabajo. Cuando hablamos del diálogo social, ¿de qué se trata? ¿No? Porque eso no se da así de repente, de golpe. Tiene que haber unas condiciones previas que lo favorezcan. Y además, el diálogo social no implica compromisos ni obligaciones para nadie. La gente se sienta, digo se sienta por hablarlo de una manera alegórica, la gente establece sentarse a dialogar sin ningún compromiso. Entonces hay un proceso que se establece y ese proceso está representado en esta figura. El diálogo empieza con un simple intercambio de información entre los actores, ¿verdad? Los delegados de la empresa, la gerencia y los representantes de los trabajadores empiezan a intercambiar información sobre las necesidades que tienen mutuamente y los problemas que hay, las deficiencias, las carencias, las quejas, las lamentaciones, todo lo que ustedes quieran. Empieza con un intercambio de información. Ese intercambio de información puede pasar a la consulta y la consulta puede evolucionar positivamente hacia la negociación. Y fruto de la negociación surgen los contratos colectivos, que es uno de los problemas que ha tenido, digamos, México desde hace muchos años y que los órganos de control de la OIT le han llamado la atención al país muchas veces, por ejemplo, en el tema de los contratos de protección, ¿verdad? Que se considera que no son lícitos ni de acuerdo al convenio 87 ni de acuerdo al convenio 98 que ya está ratificado por México. Pero entonces, ¿en qué condiciones es posible el diálogo social? Ya sea a nivel de empresa, a nivel de sector o a nivel nacional, porque hay distintos niveles de diálogo social. En el caso de la empresa, el corolario es la negociación colectiva, pero ¿qué condiciones mínimas tienen que sustentan un verdadero diálogo social efectivo que tenga resultados, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero, un entorno democrático. Y un entorno democrático significa que se respeta la libertad sindical y la negociación colectiva. Y ojo, que la libertad sindical no es un tema de sindicatos solamente. La libertad sindical también atañe a los empleadores. Los empleadores también son sujetos y beneficiarios de los principios de la libertad sindical. Y la negociación colectiva, que es voluntaria, ¿verdad? Aunque haya un procedimiento para sentar a las partes, para obligarlos a sentarse, al final el contrato colectivo tiene que ser un reflejo de la voluntad de las dos partes. Nadie puede imponer ni los temas a negociar, ni la duración. Se supone que eso es la autonomía de las partes para decidir qué acuerdan y qué no acuerdan. No puede obligarse a nadie a firmar un contrato colectivo de manera forzosa. La segunda gran condición para favorecer el diálogo y los resultados de un buen diálogo es la voluntad política. Sin voluntad política, olvidémonos de todo lo demás. Si no hay voluntad política para negociar, estamos perdidos. El tercer requisito es que haya organizaciones sindicales y empresariales autónomas, independientes y representativas. Si esto no es así, nos vamos a encontrar con muchos problemas de los cuales no me quiero extender, salvo que me los pregunten concretamente, ¿no? Y luego hay un requisito que es esencial, que es tener competencia técnica y capacidad para darle seguimiento a lo que hemos acordado. Porque muchas veces se firman acuerdos, la gente, una vez firmado, salimos todos muy bien en la foto,
pero luego no hay seguimiento a lo pactado, no hay seguimiento para ver qué se ha cumplido, no hay una evaluación de lo acordado para ver qué pudimos cumplir, qué no se pudo cumplir y pasar a una segunda etapa de renovación de esa negociación. Me quedan para este tema me quedan dos cositas más. ¿Qué ventajas tiene el diálogo social? Pues lo hemos visto a lo largo de los años en la OIT, y yo creo que no solo en la OIT, en muchas otras instituciones, pues la historia refleja que democratiza la formulación de políticas económicas y sociales, le da legitimidad a la acción institucional, reduce la conflictividad social y alivia las tensiones, genera una cultura de búsqueda de consensos y de solución pacífica de los conflictos y sobre todo consolida el tripartismo, es decir, consolida que haya una cultura en la que los trabajadores, los empleadores y el gobierno se sientan a discutir los temas tanto con la crisis o sin crisis. Ya tienen formalizada una manera de entenderse o de tratar de entenderse en espacios formales normalmente, pero puede ser también en espacios informales, para poder salir adelante y dar respuesta a las necesidades sociales que en todos nuestros países surgen con frecuencia, producto de las crisis diversas. Y bueno, ahora en este momento, principalmente con la pandemia, la crisis que está generando sanitaria y económica. Y por último, ¿qué temas se pueden negociar en el diálogo social? Mire, aquí hay una lista muy grande de temas, no los voy a enumerar, pero a nivel de empresa ya existe una gran práctica en materia de negociación, ¿verdad? Se negocian temas de salud, se negocian temas de productividad, se negocian temas de prevención, se negocian bonos para familiares, se negocian horas de trabajo, bonos especiales, muchas cosas se negocian en las convenciones colectivas, ¿verdad? Ya hay una gran experiencia en eso. Y ahora últimamente la OIT está haciendo hincapié en que a nivel de empresa se trata también de incluir en la negociación colectiva los temas de la economía verde, de los empleos verdes, del planeta sustentable, de las actividades que no deterioren el medio ambiente y hagan una depredación de los recursos naturales de tal manera que se asegura para hoy una rentabilidad, pero que pone en peligro prácticamente al medio ambiente de las comunidades donde las empresas están haciendo sus actividades productivas. Por ejemplo, la actividad minera, ¿verdad? La importancia que tiene la actividad minera hacerla en un marco en el que no genere un daño ecológico irreversible. Bueno, no me voy a meter en estos temas porque sería mucho y lo dejo por aquí. Muchísimas gracias, Oscar. Y creo que introducimos ya muy bien la segunda pregunta, segundo tema, en el cual ya hablaste un poquito de cuál es la importancia del sistema normativo de la OIT para el sector empresarial, así como los sindicatos. Bueno, yo puedo contarles además un poquito qué es lo que la OIT hace con los sindicatos. Digo, la OIT trabaja con los tres actores y no tiene discursos distintos para cada sector. Tiene matices, porque el conflicto de intereses también dentro de la OIT no está totalmente resuelto. Hay temas dentro de la OIT donde no todos están de acuerdo, ¿verdad? No vivimos en un mundo ideal en la OIT distinto al mundo real, no. La OIT es el reflejo del mundo real. Y los intereses en conflicto en los países muchas veces se trasladan al seno de la OIT y se hacen unos debates muy profundos donde a veces no hay acuerdo. Hay temas en los que no hay acuerdo, pero lo que sí estamos todos de acuerdo, el director, la dirección de la oficina, mis colegas de otros departamentos, Randall y yo, es que tenemos un discurso, una difusión uniforme. O sea, nosotros promovemos los principios de la OIT y uno de ellos es fortalecer a los actores para que el tripartismo sea una realidad. Entonces, Randall con ACTEM trata de ayudar a las organizaciones empresariales a que se fortalezcan en una serie de temas que son muy importantes para las empresas. Igualmente, esos temas también son importantes para los trabajadores. Si no existieran las fuentes de empleo, los trabajadores no tendrían dónde aplicar su mano de obra, y eso es muy importante. Y cuando me refiero a su mano de obra, no solo me refiero a los trabajadores manuales, ni mucho menos. Me refiero a todo tipo de relación de trabajo que implica que hay una inversión y hay una fuerza laboral donde aplicar esa inversión, y que los beneficios de esa inversión tienen una forma de repartirse equitativa. Los países han establecido cómo hacerlo, para eso está el derecho individual, el derecho colectivo, etcétera, etcétera. Y en todo caso, lo que la OIT hace con los sindicatos son dos cosas.
fortalecerlos institucionalmente para que tengan más capacidades de organización, de representación y de interlocución, y para que además les den mejores servicios a su membresía, y luego fortalecerlos para que una vez que tengan esas capacidades, contribuyan a mejorar el sistema de relaciones laborales, tengan una participación calificada en las políticas públicas, ¿verdad? No sentarse a hablar por hablar o sentarse sin tener un verdadero dominio de la materia de que se va a tratar, y fortalecer la incidencia para mejorar la gobernanza, la cohesión y la profundización de la democracia. Eso es un poco lo que hacemos con los sindicatos en un montón de temas, dándoles capacitación en normas internacionales, en empleo, en seguridad social, en seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo que Randall hace con los empleadores. Por ejemplo, esa herramienta es una herramienta muy importante en materia de derechos, porque lo que hace es que refleja muchas de las normas de la OIT fundamentales, para las cuales es importante que los empresarios tengan una buena aproximación autodiagnóstica para estar prevenidos en caso de que se les pida cuenta del cumplimiento normativo. Entonces ellos tienen, mire, sí, yo cumplo con todo esto, aquí está esto, se puede comprobar, aquí hay pruebas fehacientes de que esto es realidad, yo cumplo con la legislación, yo tengo que recibir en consecuencia los beneficios y la seguridad jurídica que me corresponde por estar apegado a la ley. Y esto tiene que ver con el concepto de la OIT, que va más allá del trabajo digno, ¿verdad? Para la OIT, la OIT lo llama el trabajo decente, porque el trabajo digno es una parte del trabajo decente. No voy a entrar ahora en lo que eso significa, pero sí quiero que sepan que la OIT lo que promueve es el trabajo decente, entendido como aquel que se realiza en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana. Y en esta filmina lo que ustedes pueden ver es la lucha de la OIT de tratar que en nuestras sociedades, que desde hace muchos años hay problemas estructurales muy serios, no es ahora con la pandemia, desde hace tiempo nuestras sociedades tienen desequilibrios. No voy a entrar en las razones porque ustedes las conocen también como yo, pero hay desequilibrios, ¿verdad? Hay mucha desigualdad. Acuérdense que no es una broma, pero es cierto que América Latina es el continente que más desigualdad tiene en el mundo. Bueno, el caso es que hay muchas diferencias entre una parte de la población y otra parte de la población. Lo que la OIT trata, y esto es lo que hacemos mucho con los trabajadores, es que se consiga tener la capacidad para transitar de la precariedad, de una vida precaria, de un trabajo precario, a un trabajo decente, a una vida decente y a sociedades decentes, más equilibradas, más igualitarias, donde toda la gente tiene acceso a servicios, donde los migrantes tienen también todos los derechos de los que ha comentado Virginia, y donde los sindicatos tienen una responsabilidad en conseguir que los migrantes y las migrantes pues tengan las mismas condiciones que cualquier otra categoría poblacional. Incluso la OIT tiene su convenio 94 y 143, esos dos convenios, que trata de promover cuando trabajamos con los sindicatos. Es decir, los países voluntariamente ratifican los convenios. Nadie tiene que obligar a nadie a ratificar nada. Sin embargo, la OIT promueve sus normas. No solo las elabora, las promueve. Y entonces nosotros, el departamento de ACTRAP, el departamento de actividades con los trabajadores, promueve con los trabajadores las normas. Les explica la importancia de tales normas. En el caso de los migrantes, pues está el convenio 97 y el convenio 143, que garantizan una base mínima de derechos para el tratamiento de los migrantes y de su vida social, laboral, profesional en los países de destino, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva refleja el trabajo que hacemos nosotros, que es tratar con los sindicatos, en realidad con toda la sociedad, no solo con los sindicatos, tratar con nuestros constituyentes de la OIT, buscar la manera de transitar del trabajo informal al trabajo formal, de la vida precaria a la vida decente, con derechos, con inserción laboral, con empleo, con oportunidades. Se supone que tenemos que crear sociedades de oportunidades, pero eso no está pasando. En muchos de nuestros países no está pasando eso. De alguna manera hay lo de siempre. Hay una gran masa de personas que están relativamente excluidas de todos los derechos o de algunos derechos, y se supone que eso no debería ser así. Se supone que el ideal de la civilización es que algún día todo el mundo tenga las mismas capacidades, o sea, el mismo acceso a derechos ciudadanos que cualquiera. Ya si alguien no los tiene por su cuenta, porque no sabe aprovechar
ni su libertad ni sus condiciones, eso es otro tema, pero el Estado debe garantizar la igualdad para todos. Y creo que ya viene lo último que tenía que decir con respecto a este tema. Me parece que si hay consideraciones adicionales, las podemos ver a continuación. Muchas gracias, Oscar. De hecho, luego tenemos un espacio para preguntas y respuestas con los participantes. Ahora pasaría a mi última pregunta, que es, creo, algo que va a interesar muchísimo al sector empresarial, o sea, cómo afecta la reforma laboral al TEMEC, y si luego nos puede profundizar un poco sobre también la cuestión, quizás que puede ser un poco una nube por ahí para los empresarios, una preocupación sobre la multisindicalización de la cual deriva la reforma, ¿no? Estás en mute, Oscar. Listo, pues no sé si habrá alguna pregunta o alguna consideración. Hay varias que podemos tener en el chat. Lo que yo te estaba preguntando es si puedes contestarnos un poco respecto a cómo afecta la reforma laboral al TEMEC, pero sobre todo insistiendo sobre la cuestión de la multisindicalización que de esa reforma luego deriva, y la preocupación quizás que pueden hacer por parte del sector empresarial respecto a la misma. Listo. Bueno, hay un impacto clarísimo, ¿verdad? Como les decía, el Comité de Libertad Sindical ya le había señalado al país desde hace 5 o 6 años que había prácticas sindicales que no se corresponden con el convenio 87, ¿verdad? Por ejemplo, los llamados incluso sindicatos blancos, yo no sé bien, en España son sindicatos amarillos, pero el sindicalismo blanco, es decir, los contratos de protección, todo eso fue ya citado como una práctica irregular por parte del Comité de Libertad Sindical. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que en México, por la naturaleza de la legislación laboral, eso no era ilegal. O sea, los contratos de protección de alguna manera no eran ilegales, ¿verdad? Eran algo irregulares, siempre lo han sido, pero desde el punto de vista jurídico se seguía un procedimiento que los permitía de alguna manera. Con la reforma laboral eso se tiene que terminar, ¿verdad? Ya los contratos colectivos y la legitimación, supuestamente, estoy diciendo, supuestamente con la nueva legislación, esas prácticas tienen que acabarse, ¿verdad? Y los sindicatos van a tener que ser sindicatos auténticos por la base, no sindicatos burocráticos de maletín, ¿verdad? Que van por las empresas diciendo, yo quiero mi convención colectiva, si no, lo emplazo. Entonces eso ya no va a pasar, ya se va a tener que transparentar la relación laboral, la representación de los sindicatos y a la larga también de los empleadores en materia de relaciones colectivas. Y eso tiene un impacto en el TEMEC, que a la vez es a la inversa también. El Tratado de Libre Comercio, una de las razones por la que estuvo detenido y estuvo con presiones fue para exigirle a México el cambio de esa reforma laboral. Yo no sé, yo me preguntaría o les preguntaría a ustedes que si no hubiera sido por la presión del TEMEC, si hubiera salido igual que ha salido la reforma laboral, que salió tan rápido y de manera tan contundente. No lo sé. Yo creo que hay una doble implicación. Primero, el tratado influyó en que saliera la reforma laboral y ahora la reforma laboral va a influir en el tratado porque va a ser uno de los indicadores de cumplimiento del tratado. En la medida en que la reforma laboral se desarrolle y se desempeñe y fructifique en convenciones colectivas transparentes, en sindicatos democráticos, en empresas que no hacen sus movidas, etcétera, etcétera, en esa medida se estará o no cumpliendo con el capítulo 16 del TEMEC. Y al revés, el no cumplimiento, el que haya quejas por violación a la libertad sindical, que luego tengan sustento, el que haya irregularidades, el que siga habiendo contratos de protección, el que siga habiendo malas prácticas, de acuerdo al convenio 98 ratificado ya el 87, va a poner en riesgo las exportaciones, ¿verdad? Y va a implicar tanto multas para el Estado
como quizás pérdida de negocios, pérdida de exportaciones para ciertas empresas que no regularicen rápidamente su situación. Entonces, el sistema normativo de la OIT va a ser un referente para el TMEC, ¿verdad? Va a ser un referente porque en la medida en que a la OIT lleguen quejas que puedan ser acogidas porque tienen indicios de que son de ser aceptables, en esa medida eso va a generar problemas porque alguien puede denunciar ante el TMEC que hay violaciones a los derechos fundamentales, que como dijo Randall, la libertad sindical es uno de ellos y es muy importante, pero están todos relacionados con trabajo infantil, trabajo forzoso. Lo que pasa es que los que van a ser más estentorios, los que van a tener más cajas de resonancia, van a ser siempre los que están relacionados con la relación laboral, con que en la empresa y en el sector y a nivel nacional se cumpla con unas reglas que están explícitamente citadas en el convenio, me refiero en el TMEC, y que si no se cumplen, obviamente va a haber consecuencias tanto para las empresas que no cumplen como para el Estado por permitir que las empresas no cumplan. Por eso también la Secretaría del Trabajo, me imagino, y las Secretarías del Trabajo en general en el país, tienen que velar muy firmemente por ese cumplimiento, no tanto para que haya lo que le corresponde a la inspección del trabajo, velar en las empresas que se cumpla la legislación, como para que frente al tratado no nos impongan multas y no nos impongan, además que las multas reiteradas tienen también otras consecuencias. No es lo mismo que hagas un problema por primera vez, que ya haya una reiteración, eso va a tener consecuencias todavía más graves, ¿verdad? Ya no son solo multas, cuando ustedes han leído la parte punitiva para el que no cumple, y es complicada. Así que eso es un tema, el tema de las normas internacionales del trabajo va a tener un rol, no un rol decisorio, no lo tiene, ¿verdad? Pero va a tener un rol referencial importante en la evaluación del cumplimiento del TMEC. Muchas gracias, Oscar. Vamos a también abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si pueden en el chat, por favor. Yo tengo una primera. O sea, ¿cuáles son los retos derivados del Convenio 98 en el marco de la reforma laboral y del TMEC? Bueno, el Convenio 98 tiene tres aspectos muy importantes. Primero, que no debe haber actos de injerencia en la vida sindical, ¿verdad? Que ni los gobiernos ni los empresarios deben ingerir, o sea, meterse en la vida sindical a hacer ningún tipo de cosa. En el fondo lo que dice es, hay que respetar la autonomía sindical. Eso es el primer principio del Convenio 98. Entonces, imagínense la importancia que tiene que no se puedan hacer organizaciones de trabajadores dominadas por los empleadores. Eso tiene que desaparecer, porque una denuncia de injerencia ya pone en peligro el cumplimiento del 98 y por tanto pone en peligro de alguna manera una parte de la relación con el TMEC. Después, eso es con respecto a los actos de injerencia. Y luego los actos de discriminación antisindical, que también vienen explicados en el Convenio 98, es decir, que por el hecho de ser sindicalista no te metan en una lista negra, no pierdas tu empleo, no te cambien la jornada, no te cambien el turno, no te estén... Esos actos de discriminación antisindical tampoco, según el Convenio 98, son lícitos. Y si ocurren, es una violación al Convenio 98 y por tanto es una violación al TMEC. Y el tercer gran punto del Convenio 98 es la negociación colectiva en sí. Es decir, que si hay negociaciones colectivas, si se dan en el marco de la legislación nacional como se debe y no se cumplen las convenciones colectivas, también eso se puede denunciar ante la OIT y por ende se puede denunciar ante el TMEC. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo la estrategia tanto de los sindicatos como de los empleadores es importante que se asuma y que se prevea de antemano, porque los sindicatos lo que van a hacer, como lo han hecho en otras partes del mundo, yo creo que tenemos que ser honestos, es que cuando hay esas violaciones, lo primero que hacen es, a veces ni siquiera mandarlo a la OIT, directamente ir a la Secretaría de Estados Unidos, en asocio con la FLCIO, además el señor Trumka, que está esperando
con mucho fervor que se cumpla la reforma laboral, van a apelar con el señor Tronca a que no se está cumpliendo con las convenciones colectivas legitimadas y registradas en el Centro Federal de Conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, vean que tiene que haber una estrategia importante, sobre todo para los que exportan, ¿verdad? Para los exportadores, para los que dependen del TEMEC, que son muchísima gente y muchísimos trabajadores, ¿verdad? Hay que tener cuidado también, los trabajadores también son conscientes de que estos tipos de denuncias tienen que estar muy bien fundamentadas, porque también pueden poner en peligro su propia fuente de trabajo. Lo que quieren es que se regule una situación, no que se acabe con la relación. Entonces, hay que ser también muy responsables. Los sindicatos, y eso les decimos nosotros, tienen que ser muy responsables y tramitar las denuncias adecuadamente, no sacarlas de contexto, porque además tiene que haber una base solvente para esa denuncia y no generar lo contrario de lo que les interesa, que en el fondo es cuidar la relación laboral y cuidar el puesto de trabajo. Pero las estrategias de los dos sectores tienen que tener elementos comunes. Esa es la idea que la OIT trata de fomentar con el tripartismo y el diálogo. Ustedes tienen que buscar los intereses comunes y reforzarlos. Y los intereses no comunes, que siempre hay en cualquier conflicto de intereses, encontrar los canales para resolverlos de la manera más pacífica y menos destructiva posible. Incluso, como tú sabes, Virginia, el derecho de huelga es un derecho constitucional, pero el derecho de huelga no puede utilizarse de una manera indiscriminada y absoluta, como si fuera un derecho absoluto. O sea, también la OIT en materia de huelga establece limitaciones razonables. El Comité de Libertad Sindical y los órganos de control han establecido que la huelga no es un derecho absoluto, que hay otras cosas, una huelga no puede, por ejemplo, dejar un hospital o emergencias sin nadie, por muchos derechos, por mucha razonabilidad que tenga una queja de los médicos que están en emergencias. No pueden dejar emergencias tirado. Entonces nadie puede decir que se está violando un convenio de la OIT porque no les dejan hacer huelga. No, es que en ese caso la OIT dice, si la salud o la vida de la gente depende de usted, usted no se puede poner en huelga. O sea, tiene que tener unas medidas compensatorias, pero usted no puede hacer huelga porque si usted hace huelga se puede morir la gente, los que están entubados en emergencia. O sea, entonces también hay límites razonables para todas esas cosas y las estrategias de los empresarios y los sindicatos tienen que encontrar a través del diálogo social una cierta confluencia de intereses, especialmente cuando se trata de los acuerdos de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio tienen un efecto de arrastre de toda la economía o de muchas partes de la economía, y no es una broma meterse en un problema que desactive un acuerdo de libre comercio que genera rentabilidad para muchas empresas y genera muchos puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Oscar. Hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes que me gustaría terminar con ellas. Una de Eric Rojo, ¿cómo se implementan los nuevos estándares laborales en México en relación al outsourcing? Bueno, yo sé que ha habido una discusión importante con relación al outsourcing. Si ustedes me preguntan la posición de la OIT, no hay una posición en contra del outsourcing, porque además el outsourcing existe en todas partes del mundo. El tema es cómo se regula para que no sea utilizado el outsourcing para eludir las responsabilidades de la relación laboral. Así de sencillo. Pero si el outsourcing cumple con todas la legislación vigente, etcétera, no tiene esa idea de acabar con el outsourcing. En todo caso, la idea es acabar con el outsourcing que ilegaliza las relaciones laborales o que las invisibiliza o las hace oscuras. Pero si no es así, el outsourcing es un medio que en todos los países europeos existe, está regulado y existe. Y ahora, bueno, todavía no ha salido, tengo entendido que no ha salido en México la última legislación sobre el outsourcing, pero la OIT no tiene un convenio internacional sobre el outsourcing, tiene una recomendación, que es la recomendación 198, que yo les sugiero que en algún momento la lean. Es muy sencilla y lo único que dice es que la relación laboral, aunque sea tercerizada, pues tiene que tener unas garantías de solvencia, tiene que tener unas garantías de derechos, y tiene que haber una parte que se hace responsable por esa relación, ¿verdad? Y
Y hay algunos otros aspectos, pero habría que esperar a ver cómo sale finalmente eso. Lo aparentemente positivo es que ha habido un acuerdo, lo digo desde fuera, de los que estamos fuera de México, ha habido un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno para no eliminar el outsourcing, pero para darle unas características que le permitan ser manejable sin propiciar que caiga en el fraude laboral. Creo que Randall quiere decir algo. Sí, Randall, adelante. No, Oscar, disculpándome porque no es conmigo el conversatorio, pero sí, digamos, el tema del outsourcing es un tema muy complejo. Oscar lo explicó muy bien y no tengo nada que agregar a lo que perfectamente Oscar ha dicho por parte de la oficina, en donde no tenemos una posición oficial porque no nos corresponde, salvo que eventualmente cuando la legislación sea aprobada, eventualmente alguien decida por las vías formales, pero eso es una especulación. Yo lo que sí quiero decir es, la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, se pronunció, y OIE no es lo mismo que OIT, y quiero hacer la aclaración para todos los efectos. ¿Y por qué? Porque OIT no, por lo que dijo Oscar, porque no nos corresponde por las formas propias pronunciarnos en esta dimensión. Pero sí, porque aquí estamos en un foro esencialmente empleador, invitarles a leer el pronunciamiento que hizo la OIE a gestión de Concamín y Coparmex, que son los constituyentes empleadores de la OIT en México y pertenecen a la Organización Internacional de Empleadores, que es el grupo empleador, digamos, la gran confederación mundial del sector privado. Entonces, yo solamente quisiera, digamos, para efectos de que ustedes, desde el punto de vista privado, sepan, digamos, cuál ha sido la posición articulada con respecto, decir nada más respetuosamente, y en esto hay que ser muy prudente, como funcionario de la oficina, que es un debate muy particular, ¿verdad? Ya hablo un poco más acten, ¿verdad? La discusión que está teniendo, porque aunque es evidente y se reconoce que han habido malas prácticas y abusos, evidentemente, también lo otro es cierto es que no se puede pasar de un extremo a otro, ¿verdad? Que porque hayan errores puntuales a la prohibición, porque eso es, o sea, decirlo decir, jurídicamente es insensato, ¿verdad? Cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo se regula las limitaciones del outsourcing o cómo se permite? La respuesta es, ¿por qué no se debe permitir? Me explico, porque es el principio de libertad contractual. El tema es cuáles son dentro del marco del principio de libertad contractual que tiene todo empleador, cuáles son los límites a esa libertad contractual que bien nos dijo Oscar, que es que no existan violaciones a derechos fundamentales y a derechos laborales. Sé que técnicamente no dije nada, por eso los invito para que si quieren conocer más la posición, digamos, o que fuera una aclaración muy sencilla de principio, ¿verdad? Para efectos de que ustedes tengan más elementos del debate. Pero al final, uno puede decir muchas cosas. El tema de parte nuestra, y ahí sí es lo que corresponde a la oficina y particularmente al Departamento de Actividades con Empleadores, decirles a propósito de la herramienta. Yo estoy a la espera de que cuando esa reforma suceda, pues bueno, ajustar la herramienta de autodiagnóstico laboral que les presenté. Es lo que nos corresponde, apoyar al cumplimiento de lo que soberanamente cada país decida en sus procesos legislativos libres y soberanos, esperando que obviamente se hagan consulta tripartita, que es lo que también nos corresponde. Y eso es nada más que quería ampliar a lo que muy claramente y con mucha precisión dijo mi colega. No, eso es muy importante porque en el fondo la legislación también es el producto de las presiones, ¿verdad? Y del que tiene más poder social. Eso es la verdad. Hay que reconocer que a lo mejor en sociedades más equilibradas, en democracias más ideales, los grupos no van a necesitar hacer cierto tipo de presiones, pero vivimos en el mundo que vivimos y las presiones políticas son las que hay. Y las leyes muchas veces son el resultado de los que tienen más poder o más capacidad para hacer lobby político, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo que dice Randall es muy importante. Hay una posición de los empleadores al respecto. ¿Y cuál es la posición de los sindicatos? Yo no podría decirles que es unitaria, porque hay sindicatos que están de acuerdo con que haya outsourcing. ¿Por qué? Porque no tienen, en Europa, muy pocos sindicatos se oponen. La mayoría, tal como está el outsourcing, están de acuerdo, porque además han participado en la regulación del outsourcing, como ahora en México
parece que se ha participado en ese debate y han llegado a algún acuerdo. Pero también tengo que decirles con toda honestidad, hay sindicatos en algunos países que están totalmente en contra del outsourcing, no admiten razones, ¿verdad? Y cuando a mí me preguntan, yo que trabajo con ellos, pues yo les tengo que decir que la OIT no está en contra. La OIT está en contra de que se utilice cualquier cosa para eludir la legislación, cualquier tipo de intermediación, pero no está en contra de la intermediación per se, porque si la intermediación cumple con las cosas, es una forma de hacer negocios y vivimos en un sistema de democracia en que la libertad de hacer negocios, si está dentro del marco de la ley, es una libertad que hay que respetar. Bueno, a veces me los echo en contra, ¿verdad? A veces algún que otro no le gusta, pero yo tengo que ser honesto con ellos y decirles, bueno, esa es la realidad. No, ustedes no deberían oponerse a una cosa solo por oponerse. Tiene que haber argumentos y bueno, sí, si tal, opónganse contra el outsourcing que no cumpla, pero como dice Randall, el outsourcing que cumple, que está bien, que hace las cosas como se debe, ¿por qué habría que erradicarlo? ¿Por qué habría que eliminarlo? Eso sería una cosa que va contra el sistema económico de alguna forma, porque es una forma también de darle empleo a la gente y de generar empleabilidad y de generar nuevos nichos y fuentes de trabajo. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a Randall también por la intervención. Quería un momento ir a una, una pregunta de María Abraham, que más que una pregunta era un comentario para informarla sobre el hecho que también nosotros como IEM trabajamos claramente mucho el tema de la integración laboral de las personas migrantes y con el COMSE justamente estamos haciendo y haremos, repito, varios talleres sobre gestión de la documentación, tenemos material, entonces con todo gusto podemos compartirlo y darte más noticias sobre eso. Pero también vuelvo a esa pregunta para Oscar siempre, porque muchas veces la cuestión, como bien decía, hay dos convenios, el 97 y el 143 de la OIT, ¿no? Sobre también la protección de algunos grupos, de las personas trabajadoras migrantes. Si puedes un poco profundizar sobre lo que tú, como OIT, tu sensibilidad y tu también expertise en estos años, cómo el tema de los trabajadores migrantes ha sido tratado por parte de los sindicatos mismos, porque muchas veces es un tema del cual se habla poco en ese sentido, ¿no? De sindicalización. Entonces, era un poco profundizar sobre esto, Oscar, por favor. Bueno, es uno de los temas que la OIT trabaja mucho con los sindicatos. Incluso tenemos programas en Centroamérica y México para reforzar, no solo con los sindicatos, también con los empleadores. Randall ha hecho actividades interesantes en varios países con los empleadores en este tema. Estos proyectos nos han dado la oportunidad de acercar más el tema y todos sus aspectos, ¿verdad? Los aspectos vitales, los aspectos sociales, culturales, idiosincráticos, no solo la perspectiva laboral, porque está asociada con todo eso, pero sobre todo la perspectiva laboral, ¿verdad? Toda esa gente que va de Centroamérica a Estados Unidos y para en Guatemala, para en México y tiene unas vivencias terribles en muchos aspectos y luego se quedan varados en la frontera de México. Es decir, hemos hecho con los sindicatos, igual que con los empleadores, muchos diagnósticos de esa situación y de cómo perjudica tales cosas y de cómo integrar los y las migrantes en la economía es importante por una serie de razones. Pero también tenemos que decirlo, o por lo menos yo ser franco con ustedes, a veces encontramos en los sindicatos personas que incluso aunque dicen el discurso correcto, todavía hay algunos que piensan que perjudica porque le quita oportunidad a los nacionales, el migrante o la migrante cuando llegue. Es decir, todavía hay gente que piensa así, aunque la posición oficial de los sindicatos es la que les digo. Los sindicatos están totalmente a favor de la integración de los migrantes con todos los derechos y los sindicatos están a favor de la ratificación del 97 y del 143. Pero yo que trabajo con ellos todos los días, me doy cuenta que sí, que esa es la política declarada y al final es la que cuenta, pero que todavía hay algunos estereotipos con los que hay que trabajar. Y me imagino que es no solo por el hecho de ser trabajador y sindicalista, es porque es parte de la cultura general. Es decir, no tenemos todavía una cultura tan predispuesta
a esa integración. Y luego, como pasan muchas cosas, cada pequeña cosa, si un migrante es el que hizo tal cosa, entonces toda la sociedad se escandaliza. Si la hace un nacional, pasa desapercibida, pero cuando la hace un migrante, enseguida se sobredimensiona de una u otra forma, y entonces bueno, también hay que predisponer la cultura para una visión diferente de la migración, que es lo que la OIT hace con sus proyectos, y en eso coincidimos totalmente tanto con OIM como con ACNUR. Tenemos programas con ACNUR para poder trabajar, para ver cómo hacemos con los desplazados y los retornados, y ver cómo toda esa población, que no es poca, porque es que el tema es que no son 4 o 5, es que mucha gente ya, ¿cómo hace para integrarse en la economía? Cuando ya de por sí en nuestros países, al margen de esta población, ya hay mucha gente excluida de la economía. No me refiero solo por la pandemia. Toda la informalidad de nuestros países, que es muy grande, que en la mayoría de nuestros países supera el 50% de la población económicamente activa no rural, ya toda esa gente está excluida de muchas cosas, parcial o totalmente, de muchos beneficios sociales, de la seguridad social, de políticas de salario mínimo, de muchas cosas ya está excluida. Imagínense con la pandemia el golpe que ha sido todavía mayor a esta exclusión, ¿verdad? Y en la informalidad hay muchos migrantes, muchas personas migrantes viven de la informalidad porque como llegan y no encuentran dónde insertarse. Entonces, todos esos temas los discutimos con los empresarios y los trabajadores. Y los empresarios es muy importante porque, como decimos, son la fuente, las empresas son la fuente del empleo. O sea, el sector público y el sector privado. Ustedes me dirán, ¿y por qué el sector público? Pues ustedes tienen que saber que, por ejemplo, en Dominicana, en República Dominicana, en el sector público hay migrantes trabajando informales en el sector público. Por ejemplo, por las razones que sea. No estoy diciendo que el sector público dominicano sea un irresponsable, ni mucho menos, pero es un fenómeno. Cerca de la frontera con Haití, hay trabajadores haitianos en el sector público informales, migrantes con contratos verbales y trabajando en el sector público, por ejemplo, ¿no? Comento este caso extremo porque todos esos temas tienen que ver con el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo es la mejor forma o quizás la única en muchos casos de inserción que tienen los migrantes para poder vivir en otra parte. ¿De qué van a vivir en otra parte? Salvo ustedes ya saben de qué, de la delincuencia o el narcotráfico. Y eso todavía es peor lacra para nuestros países. Por eso el interés es la integración. Ahora, Virginia lo sabe muy bien y todos ustedes. ¿Cómo es esa integración o cómo debe ser esa integración? Pues tiene que ser una integración que permita una regularización. No puede ser un desorden, tiene que haber una forma de regular en el marco que ha comentado Virginia, ¿verdad? De las legislaciones que existen a nivel nacional e internacional, las directrices, etcétera, etcétera, para que esa integración pueda regularizarse y la gente pueda tener un estatus como cualquier otro cristiano o cristiana en nuestros países. Muchísimas gracias, Oscar. Y yo, la verdad, me extendería mucho más en este webinar. Ya nos extendimos de un poco de tiempo. Pero con estas palabras quizás cerraría y también con ese recordatorio, ¿no? Que México en su constitución también protege los derechos laborales de todas las personas, nacionales como extranjeras, regulares como irregulares, y esto se replica en su artículo 23 de la Ley del Trabajo, Federal del Trabajo también, aparte de todas las normativas internacionales de las cuales hemos hablado. Y con estas palabras sobre la importancia de la formalización laboral, también me gustaría como pensar que podemos cerrar así y agradeciéndole una vez más a ambos, a Randall, así como a Oscar, y también muchísimo a Verónica, a Juan Pablo Cervantes, a todo el COMSE y a todos los participantes. Con mucho gusto les haremos llegar por lo menos algunos links en la presentación a sus correos y sin más yo dejaría la palabra también de cierre a Juan Pablo, por favor, para luego despedirnos. Muchísimas gracias, Virginia, y no me queda más que agradecer también, evidentemente, a Oscar, a Randall, a Héctor y, por supuesto, a ti. Es un tema
muy interesante, un tema que da para mucho más. Vemos con gran entusiasmo los talleres que ya comentaba Oscar y Randall y tú hace un momento, y sin duda van a tener una participación seguramente muy cuantiosa. Así es que pues les agradezco a todos, a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado el día de hoy, y esperemos que podamos volvernos a ver próximamente. Por parte de COMCE y del Comité México-Estados Unidos, les agradecemos a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Oscar. Gracias, Randa. Gracias, Verónica. Gracias a todos. Cuídense Chao. mucho. Hasta luego. Un abrazo Sí, fuerte chao, a chao. todas y Gracias. todos. chao, chao.